Hola, continuando con el tema de aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales, tenemos el siguiente ejercicio. Trata de un circuito LR en serie. L hace referencia a lo que es la inductancia, y R la resistencia, y E a la fuerza electromotriz o potencial o diferencia de potencial, que es que permite el flujo de electrones. Bueno, en este sistema LR tenemos la siguiente ecuación diferencial y me pide que resuelva la ecuación anterior si L, R y E inicial son constantes. Entonces, para poder resolver este tipo de sistemas, debemos tomar en cuenta que la ecuación diferencial se encuentra representada en su forma general. Recuerda que para poder resolverlo por fórmula general es muy importante dejar la diferencial pues sola. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos esta ecuación diferencial escrita de esta manera, lo que voy a tener que hacer es primeramente pues dejar toda la diferencial solita. Entonces tengo que dividir toda la ecuación diferencial por L. Al hacer esa división, entonces la derivada de I, que es la corriente con respecto al tiempo, más LRI igual a E en función del tiempo, pero lo vamos a sustituir por una E0 entre L. Ya con esto tenemos la diferencial solita. Entonces recuerda que la variable dependiente para este caso viene siendo la I, que es la corriente, y la variable independiente viene siendo la variable T, que esa es el tiempo. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial por fórmula general. Entonces, recuerda que aquí me está indicando, de acuerdo al sistema, que R, L y E en función del tiempo son constantes. Entonces, esta figura que representa el circuito LR en serie es la figura más representativa de este arreglo en este circuito. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente resolver esta ecuación diferencial. Entonces recordemos que para poderlo resolver por fórmula general vamos a utilizar la siguiente fórmula, que era el factor integrante, en este caso sería mu de t, ¿sí?, por la variable dependiente, y es igual a la integral del factor integrante por p de x o f de x, ¿sí?, de x, pero en este caso como no es x viene siendo t, entonces va a ser f de t más c. Bien, esta es la fórmula general que voy a utilizar para poder resolver esta ecuación diferencial. Para empezar vamos a buscar el factor integrante. Entonces el factor integrante viene siendo igual a Euler, en lugar de ser p de t, entonces va a ser la integral de, tenemos aquí p de t es igual a Euler integral de r entre L por dt, pero como RL es constante, entonces R entre L sale de la integral y tienes una dt, y eso es igual a Euler RLT. Ese viene siendo el factor integrante. Bien, aplicando la fórmula general, tenemos al factor integrante Euler a la R entre LT por la variable dependiente I. Esto es igual a la integral del factor integrante R entre LT por f de t. F de t viene siendo esta parte. Entonces es E0 entre L por dt más C. Bien, como podrás observar entonces, Euler a la RLT por I va a ser igual a E0 entre L, como es constante, e integrarás Euler a la RLT por dt más C. Bien, como voy a tener que integrar esta exponencial, este número de Euler, entonces debemos tomar en cuenta si
yo quiero llamar a U como E a la RLT, su derivada de esa función va a ser Euler a la RLT por la derivada del exponente RL por dt. Entonces lo que me hace falta es RL en la integral. Entonces, si yo necesito completar la integral con un RL, tendría que acomodar la integral de la siguiente forma. Euler a la RLT por I es igual a E0 entre L. Y aquí tengo que completar la integral con un RL. RL, Euler a la RLT, ¿sí? dt más c. Y entonces aquí afuera sería L sobre R, la inversa para poder completar. Y con esto ya logro una E a la U por su du. Y ya se puede integrar. Eso es lo que estoy logrando en esta parte. Bien, entonces seguimos. Euler RLT por corriente es igual. L entre L pues se elimina y te queda E0 entre R. La integral de E a la U por su du es E a la U. Entonces es Euler a la R sobre LT más C. Bien, con esto ya tenemos la integral resuelta. Entonces despejamos a la variable dependiente I, que corresponde a la corriente. Euler a la RL entre T pasa dividiendo y te va a quedar E0 entre R más C Euler a la menos RLT. ¿Por qué? Porque lo subí, porque al momento de dividir lo puedo subir, quedando de esa forma. Bien, una vez que ya tengo esa parte, ahora esto corresponde a la corriente en cualquier instante de tiempo. E0 entre R más C Euler a la menos RLT. Bien, entonces con esto queda resuelta la ecuación diferencial y esta es su solución general. Solución general. Bien, ahora vamos a aplicar condiciones iniciales o de frontera debido a que inicialmente, porque aquí el subíndice 0 me indica una diferencia de potencial inicial, entonces podemos considerar que este sistema en un tiempo 0, no sabemos las unidades porque simplemente es una ecuación, entonces aplicando las condiciones iniciales en donde la corriente en un tiempo 0 va a ser igual pues, a la corriente inicial. Al momento de que nosotros aplicamos esta condición, entonces la ecuación diferencial, pues obviamente al resolverlo resulta esta función. Entonces al momento de que tú sustituyes en la función encontrada después de haber resuelto la ecuación diferencial, sería E0 es igual a E0 entre R más C Euler a la menos R sobre L por 0. Y RL por 0 es 0. Euler a la 0 es 1. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí el valor de C, en donde C va a ser igual a corriente 0 menos E0 sobre R. Y ese es el valor que obtiene el valor de la constante arbitraria C. Entonces ahora podemos tomar en cuenta que una vez aplicada la condición inicial, ya encontramos el valor de la constante arbitraria C y podemos sustituir nuevamente a la solución general, convirtiéndola en una solución particular. Quiere decir que entonces que aquí se va a agregar más, pongo un paréntesis, y 0 menos E sobre 0 R, que es lo que vale la constante C, Euler a la menos R sobre L T. Bien, ahora nos podemos dar cuenta de algo, que si nosotros comenzamos a notar que la corriente inicial puede ser 0 en un principio y al momento de hacerla 0, entonces el tiempo 0 se reduce a una constante E0 sobre R.
Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esta es la solución particular, ¿sale? En un tiempo cero, corriente inicial, ¿sale? Entonces, si nosotros, vuelvo a repetir, nosotros empezáramos a tomar en cuenta este término es 0 sobre R, se le llama corriente estacionaria. Cuando T tienda a infinito, entonces la corriente se empieza a comportar por la ley de Ohm, que viene siendo pues esta que te acabo de señalar, haciéndose la corriente cuando el tiempo tiende a infinito, entonces va tendiendo a cero y esto se va eliminando y entonces tienes la ley de Ohm. Entonces recuerda que la ley de Ohm tiene que ver con las resistencias que posee este tipo de arreglos. Bien, entonces algunas veces estas partes donde consideramos estos términos, notando que la corriente inicial en un tiempo cero, pues precisamente equivale a esta constante, y cuando tú lo tiendes a un tiempo infinito, entonces puede aproximarse a cero y llegar nuevamente a la ley de Ohm, que es la que te acabo de señalar. Bien, entonces todo depende de cómo estés manejando la corriente, la resistencia, la fuerza electromotriz o el inductor. ¿Por qué? Porque a veces no siempre va a ser constante, puede que varíen con respecto al tiempo también. Entonces más adelante encontraremos otros casos en donde ya no es tan constante como sugiere este problema. Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos a la siguiente. Gracias.